fundamental. Y el análisis fundamental en sí ya no se va a basar en la psicología de los precios del activo, en la formación por parte de los gráficos, de los indicadores técnicos, sino que aquí se van a evaluar diferentes aspectos como el tema, cómo se está comportando los factores económicos de un país, cómo se están presentando diferentes teorías financieras, cómo se están presentando los comportamientos coyunturales de una nación, es decir, que si hay ciertas disputas políticas, de cómo se está comportando el mundo o el sistema internacional. Entonces, claro, ¿por qué les hago mención en esto? Porque no quiero que solamente ustedes se centren en la implementación de indicadores técnicos, porque van a haber muchas maneras que ustedes van a poder realizar un análisis de mercado. Lo más ideal es que a través de la combinación del análisis técnico y el análisis fundamental, ustedes van a tener ese análisis de mercado mucho más profundo y que les va a permitir tomar mejores decisiones de inversión. Pero, sin duda alguna, cuando nosotros estamos entrando en el mundo del trading, cuando estamos determinando nuestra estrategia, nuestro sistema de trading, nosotros vamos a tener en cuenta tanto factores técnicos como factores fundamentales. Entonces, para continuar con la enseñanza técnica, vamos a hablar el día de hoy con respecto al indicador del RSI o el indicador del índice de fuerza relativa. En sí, el RSI nosotros lo vamos a entender como un indicador oscilador. ¿Por qué lo vamos a entender como un oscilador? Porque normalmente como el RSI, como el RBI, como el ADX o bueno, como el CSI, como otros indicadores, estos van a estar moviéndose entre un piso y un techo, en donde, como lo indica su nombre, la línea del instrumento, del indicador, va a estar oscilando entre ese rango. Lo importante de los indicadores osciladores es que debido a los niveles que pueda llegar a tener el instrumento o que no vaya a tener el instrumento, nosotros vamos a poder determinar la interpretación de acuerdo a la zona donde se esté ubicando. Si este se está ubicando en una zona que a nosotros nos brinda una señal o una información de que efectivamente se está presentando un dominio comprador o un dominio vendedor, vamos a tener más información para confirmar las posiciones que nosotros queremos tomar en los mercados. Pero claro, cuando nosotros hablamos de los indicadores osciladores, vamos a poder encontrar tres subtipos que hacen parte de esos osciladores. Primero vamos a encontrar los indicadores de momentum, que como su nombre lo determina, aquí lo que queremos entender es cómo se está comportando la vitalidad a través de una tendencia en el activo en el tiempo. En sí, es cómo se están presentando el comportamiento entre los compradores y los vendedores en el mercado. Es decir, aquí lo que queremos analizar es cómo se están moviendo los compradores, cómo se están moviendo los vendedores, quién está ganando el dominio en el activo, es decir, si los compradores están dominando de una mejor manera, si los vendedores están dominando. Y la idea es que nosotros entendamos cómo se está presentando ese momento en el activo para poder tomar una mejor posición. Luego tenemos los indicadores de fuerza, que como su nombre lo indica, son aquellos que nos están diciendo es cómo se está presentando la vitalidad desde el punto de vista de la fuerza de la tendencia. Es decir, que los indicadores de fuerza lo que nos van a dar es información si se está presentando una tendencia inicial, esa tendencia está moviéndose con mayores o menores niveles de fuerza y adicionalmente que aquí lo que vamos a poder entender son los movimientos individuales a la alza o a la baja. ¿Por qué les menciono esto? Porque, de hecho, si ustedes toman los indicadores de fuerza y a eso le suman un indicador de momentum, van a tener un análisis mucho más profundo que lo que nosotros queremos con el análisis técnico a través de los indicadores técnicos. Es tener un indicador de tendencia para mirar cómo se está comportando la tendencia en el activo, un indicador de fuerza, un indicador de momentum, porque esos resultados lo que nos van a decir a nosotros es, bueno, ya sé cómo se están comportando los activos y voy a poder, bueno, qué pena con ustedes, no los activos, sino los datos o bueno, los aspectos de fuerza, de momentum, de tendencia para tomar una posición de inversión. Y al final, eso es lo que nosotros buscamos a través de los indicadores, que nos brinden la información a través de nuestra estrategia si nosotros tenemos que tomar una posición compradora o vendedora. Punto. Digamos que ahí nosotros no vamos a tener que mirar de una mayor manera la información que nos están brindando los indicadores. Entonces, para el día de hoy vamos a hablar es del RSI o Relative Strength Index, que en español se conoce como el índice de fuerza relativa. En sí, este es uno de los indicadores más populares, o sea, si nosotros lo comparamos con el indicador del ADX,
con las medias móviles, con las bandas de Bollinger, sin duda alguna el RSI va a estar más de la mano que incluso otros indicadores que pueden brindar la misma información. ¿Y esto por qué se debe? Porque Welles Wilder, quien fue el que creó ese indicador en 1978, lo publicó o lo creó con la finalidad de entender cómo se está presentando ese comportamiento entre las unidades individuales de los activos, es decir, las unidades individuales de la alza y la baja, para poder establecer el mejor momento para tomar una posición de inversión. ¿Y esto por qué ocurría? Porque durante los años finales de los 70 y sobre todo durante los años 80 se presentó algo que se conoce como el boom de los commodities. Claro, ¿qué fue lo que ocurrió en este boom? Que normalmente las materias primas que antes no tenían tanta participación del mercado empezaron a ser cada vez más atractivas. Entonces, claro, los traders querían participar más en materias primas, digamos en el caso de hidrocarburos, es decir, petróleo, carbón, gas natural, de soft commodities como la soya, como la cocoa, como el café, incluso de metales preciosos, sobre todo la plata y el oro. Y claro, en esos tiempos esos activos se movían más incluso que los títulos accionarios que pocamente, digamos que tenían una mayor confianza en los mercados debido pues a todo el tema que se presentó desde el crack del 29. Es decir, que aquí en estos momentos los commodities estaban muy atractivos. Pero entonces, claro, ¿qué se dio cuenta Welles Walders en esos momentos? Que tomar digamos que la medida individual entre los compradores y los vendedores no se estaba presentando en esos momentos en el activo, y lo que quería utilizar o lo que quería hacer este gran trader era poder identificar los cambios de los movimientos del precio en el activo específico, es decir, poder identificar momentos ya sea de sobrecompra o de sobreventa, para decir en esos momentos se va a presentar un retroceso en los mercados porque el activo ya está muy sobrevalorado o infravalorado, y ahí es donde ahí es donde el trader va, o en esos momentos pensaba que era el mejor momento de entrar, porque sin duda alguna iba a entrar con mayor tendencia y que adicionalmente pues iba a llevar un gran movimiento en los mercados. Y digamos que bueno, en este punto ya tenemos en cuenta por qué fue creado el indicador o un instrumento, pero adicionalmente que el RSI fue creado para mostrar la fuerza del precio de un activo. ¿Y esto por qué se debe? Porque independientemente que existiese un dominio comprador o vendedor, muy pocas veces se sabía si esos dominios iban a continuar o no, sobre todo en las materias primas. Entonces, Wells Wider lo que dijo: necesito un instrumento, necesito un indicador que efectivamente a través de la medición de las unidades individuales me brinde esos datos y que se pueda reflejar entre ciertos niveles de precio. Entonces, por eso Wells Wider se dio cuenta que el movimiento de los activos entre los movimientos individuales y entre compradores y vendedores se daba, o digamos que lo estableció a través de un promedio matemático de alzas de los precios con respecto a ese promedio de descensos de los precios. Es decir, que si nosotros lo miramos actualmente, podríamos estar hablando que son unas medias móviles simples con un conjunto de periodos que lo que se recomienda son los 14 días, donde nosotros vamos a tener en cuenta los precios al cierre o digamos al precio máximo, digamos que es lo que más se recomendaba, con respecto al precio mínimo. ¿Y esto por qué se debe? Porque claro, lo que queríamos era, o lo que quería Wells Wider era tomar esas unidades de precio, colocarlo en un rango, que es lo que determina la fórmula, es decir, los promedios a la alza con respecto a los promedios a la baja, y todo eso teniendo en cuenta el rango que se determinaba para poder materializarla en el gráfico y poder entender en qué momentos se van a presentar ya sea movimientos al alza, movimientos a la baja, que existiera incertidumbre, porque nosotros tenemos que recordar que esos movimientos laterales en el precio es cuando se presentan esos puntos de acumulación y de distribución en la tendencia, es decir, que al momento en que se defina este punto, vamos a tener una tendencia alcista o una tendencia bajista. Entonces, claro, la idea de Wells Wider era entender esto y tomar una mejor posición de inversión en los mercados. O sea, hasta este punto, Wells Wider tenía claro que lo que quería identificar era dominio comprador, dominio vendedor y cómo nosotros vamos a tomar la posición en los mercados financieros. Y por eso, cuando nosotros vemos, digamos que la materialización del instrumento a través de MetaTrader 4,
nosotros, o bueno, a través de diferentes plataformas de trading, porque normalmente el RSI es uno de los indicadores más populares que no solamente pertenecen a MetaTrader 4, sino que lo vamos a poder encontrar en otros instrumentos, incluso en la WebTrader propia por parte del broker. Ustedes, bueno, no estoy muy seguro, digamos, de ese punto, pero estoy seguro que Julián Esteban se va a estar comunicando con ustedes y explicándoles si efectivamente la WebTrader les brinda la herramienta del RSI, pero sin duda alguna en MetaTrader lo van a encontrar sin ningún problema. Entonces, claro, aquí, ¿qué es lo que nosotros estamos analizando? Que el RSI se va a ubicar en la parte inferior del gráfico y que los rangos de este van a ser desde 0 hasta 100. Ese va a ser como el piso y el techo que va a utilizar ese instrumento, y lo interesante es que nosotros vamos a ver que existen 4 zonas diferentes, digamos, de una manera predeterminada que nos va a dar información en los mercados. La primera zona va a ser la zona del 0 a la zona del 30, que nos está indicando que el mercado o el activo está presentando niveles de sobreventa. Entonces, claro, cuando nosotros veamos que la línea del oscilador está ubicado entre el 0 al nivel de 30, lo que estamos diciendo es que se está presentando niveles de sobreventa. Luego está la zona del nivel de 30 al nivel de 50, en el cual lo que vamos a decir es que lo que hay es dominio de fuerza bajista, es decir, que los vendedores están dominando al activo, están dominando al instrumento, y luego vamos a tener los niveles de 50 a 70, es decir, esta es la nueva zona o otra zona, donde vamos a decir que existe fuerza alcista, es decir, que hay dominio comprador. Es como en el escenario donde nosotros vamos a ver que los compradores y los vendedores van a estar enfrentándose para tener el dominio en el activo. ¿Y esto por qué ocurre? Porque normalmente, ¿qué es lo que podemos ver entre la zona del 70 al 50 y del 50 al 30? Que la línea del 50 va a trabajar como la media del instrumento. Es decir, cuando nosotros veamos que la línea del RSI está oscilando mucho cerca al rango y nivel de 50, es cuando nosotros vamos a poder encontrar los momentos de incertidumbre o de indecisión en los mercados. Es decir, que en ese punto es donde nosotros vamos a decir, es mejor esperar cuál va a ser la dirección del rompimiento de los precios por una parte del análisis y luego ver si se va a presentar la confirmación por parte del RSI. Entonces, claro, si nosotros tenemos en cuenta estos dos puntos, vamos a poder tomar una mejor decisión de inversión, mucho más consolidada. Y luego tenemos que la zona entre el 70 al 100, es decir, este rango de espacio, vamos a encontrar los niveles de sobrecompra, es decir, cuando ya los compradores estén presentando un exceso del dominio, que se va a presentar un posible descanso de la tendencia, y luego que los compradores los vendedores pueden llegar a dominar nuevamente el instrumento. Entonces, esa es como la manera que nosotros vamos a ver el instrumento en MetaTrader, pero al momento en que nosotros estemos analizando la plataforma, que es en este caso que todos ustedes deben estar viendo MetaTrader sin ningún problema, vamos a encontrar que el indicador del RSI va a estar ubicado en el grupo de los osciladores. No va a estar ubicado en el grupo de volúmenes, no va a estar ubicado en el grupo del Williams, sino que va a ser un oscilador, y que adicionalmente lo vamos a encontrar siempre en inglés. Independientemente que ustedes tengan el MetaTrader en español, siempre es un indicador que lo vamos a encontrar en inglés, porque en sí sus siglas hacen referencia al RSI, y normalmente esto ustedes los van a encontrar no solamente en MetaTrader 4, sino que si ustedes están utilizando TradingView, si ustedes están leyendo un portal informativo o están leyendo diferentes artículos de traders que les coloca como el RSI, ustedes ya saben que es el índice de fuerza relativa. Entonces, claro, cuando nosotros vamos a ejecutar el instrumento, vamos a encontrar primero los periodos, que predeterminadamente se manejan los 14 periodos. ¿Por qué se manejan estos 14 periodos y no se pueden manejar otros periodos? Porque normalmente es el rango de los últimos 14 precios, nos van a dar un buen resultado entre un enfrentamiento entre la medición de las unidades individuales entre los compradores y los vendedores. En el caso en que nosotros decimos, no, pero yo quiero que la línea de datos tome más valores históricos para que cuando esté expresado en el gráfico lo podamos ver de una mejor manera, simplemente lo que vamos a hacer es aumentar periodos. Pero en caso contrario, que seamos traders que nos gusta tomar varias posiciones en el mercado, es decir, que necesitamos que el movimiento de la línea sea mucho más agresivo, mucho más fuerte, lo que vamos a hacer es que vamos a reducir los periodos. Entonces, esa va a ser la manera como nosotros vamos a trabajar el instrumento. Normalmente el RSI funciona en cualquier marco de tiempo. Lo único que les voy a recomendar es que si vamos a utilizar marcos, digamos que en este caso en el USD CAD,
que estamos viendo el gráfico en 5 minutos, como pueden ver, la línea del RSI nos puede estar indicando momentos de dominio comprador, pero el gráfico, como lo vamos a poder ver, nos puede llegar a indicar puntos vendedores que el RSI va a ser un poco más lento en responder. ¿Y esto por qué se debe? Porque en una temporalidad de 5 minutos, una temporalidad de 15 minutos, nosotros tenemos que darle menos valores al instrumento para que digamos que el gráfico responde de la misma manera que la línea. Entonces, ¿qué es lo que les recomiendo? Empecemos a trabajar, si vamos a utilizar gráficos de corto tiempo, empecemos a trabajar entre 12 periodos a 10 periodos. Créame que va a ser bastante interesante, digamos en este caso que lo manejamos en 12 periodos, como podemos ver la línea del RSI ya ha realizado un pequeño cambio que tal vez no lo vemos, digamos, de una manera tan fuerte, pero que al momento que estemos interpretando, buscando señales de entrada o de salida, nos va a brindar bastante información. Entonces, como lo que les voy a recomendar. Igualmente, predeterminadamente, siempre va a tratar de manejar o va a manejar los 14 periodos y que adicionalmente lo que van a encontrar inicialmente van a ser solamente el nivel de 30 y el nivel de 70. No van a encontrar otro nivel, es decir, que de manera predeterminada, ustedes solo van a poder ver esta información del mercado. ¿Y esto por qué ocurre? Porque cuando nosotros agregamos niveles, ya lo hacemos un poco más profesional, es decir, más técnico, para poder encontrar incluso zonas que nos van a brindar más información. Igualmente no se preocupen que de esto lo vamos a hablar más adelante. Ahora, lo importante del RSI, porque ya vimos cómo lo vamos a encontrar, cómo se materializa en MetaTrader 4, pero en sí vamos a empezar a mirar es cómo lo vamos a utilizar, es decir, para cómo nosotros vamos a empezar a implementar ese instrumento. La primera manera es a través del cruce del indicador, es decir, les voy a recordar qué era lo que les estaba mencionando, digamos que inicialmente hablando. El RSI funciona sobre todo para poder identificar para poder identificar los dominios por parte de los compradores y los vendedores del mercado. Pero la media del instrumento va a ser el nivel de 50. Es decir, que si nosotros vemos estos tres niveles que nos va a marcar el instrumento, ya vamos a poder encontrar de una mejor manera posiciones de entrada y de salida en el mercado. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de la línea de 50. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que nosotros vamos a observar? ¿O qué es lo que nosotros vamos a esperar? El cruce, la línea del RSI entre el nivel de 50. Cuando nosotros observemos que se presenta, vamos a acercarnos un poco más al gráfico, quitemos las actualizaciones para pues, poderlo ver de una mejor manera, digamos, en este punto. Cuando nosotros observemos que la línea del RSI cruza de abajo hacia arriba el nivel de 50, este punto va a ser una señal de compra en los mercados. Es decir, cuando nosotros vemos que cruza de abajo hacia arriba, ya identificamos nosotros es un momento de compra en los mercados. Es decir, aquí nosotros tendríamos que tomar una posición compradora. Lo que normalmente hacen algunos traders es que esperan la confirmación de la siguiente vela. En este caso, el análisis de velas japonesas lo que nos diría es que no es una formación de tres soldados, pero sin duda alguna la señal del cruce la presenta con una vela de gran fuerza, es decir, es una vela de tendencia alcista. Esperaríamos la confirmación con la siguiente vela y tomamos nuestra posición de entrada, es decir, la tomamos al momento en que se termina de formar esta vela y ya nosotros podríamos determinar más adelante, bueno, bajo otros aspectos, nuestro punto de salida. Claro, el gráfico aquí nos está indicando la salida, sobre todo por esta formación de una gran vela negra que nos está efectivamente retrocediendo el movimiento, pero esta es la manera en que nosotros vamos a tomar una señal de compra. La señal de venta la vamos a tomar es en el caso contrario, que la línea principal del RSI cruce de arriba hacia abajo el nivel de 50. Entonces, claro, aquí vemos que se mantiene entre el rango de 50 y 70, pero vemos que marca primero una pendiente bajista. Eso también es una manera, es un punto clave para identificar este cambio. Y cuando nosotros vemos que cruza el nivel de 50 de arriba hacia abajo, nosotros decimos ya en este momento tenemos es dominio vendedor por parte de las cotizaciones. Aquí lo que nosotros tendríamos que esperar es efectivamente la siguiente formación. Tenemos una vela de incertidumbre, pero tiene una sombra superior bastante grande. Entonces, claro, es una vela que nos está diciendo que hay una fuerte dominio vendedor. Lo vemos con la siguiente vela, que es una vela bajista de gran cuerpo, a pesar de que también tiene una sombra superior. Es decir, tomamos nuestra posición de entrada, es decir, vendemos en el mercado. Cuando se termina de formar esta gran vela,
y vamos a nombrarla alrededor de este punto, es decir, ya tenemos nuestra señal de entrada y mantenemos la posición hasta que nos presente una vela de dirección contraria, digamos en este caso, no lo miraría por parte de esta vela de gran cuerpo, sino por esta vela que podríamos estar hablando que puede llegar a ser una vela lápida o normalmente es una vela incertidumbre, es decir, que nosotros salimos de nuestra posición al momento en que se forma esta vela, que verán ustedes, esta vela de acá. Esa sería nuestra señal de salir en el mercado. Hay algunos otros traders que utilizan el cruce para encontrar la salida, es cuando nuevamente se presenta el cruce de abajo hacia arriba. Es decir, que si nosotros entramos en este de arriba hacia abajo, ¿cierto? Entramos, tomamos nuestra posición de venta, vamos a esperar nuevamente hasta que se presente el cruce que va a ser alrededor de este nivel, que vemos que cruza de abajo hacia arriba. Hay algunas personas que lo que harían es que hasta que se presente este cruce, tomamos la posición de salida del mercado. Pero claro, ¿qué es lo que ocurre? Si nosotros vemos la entrada con respecto a la salida, sería un movimiento, la verdad, a nuestro favor, pero de muy cortos pips. Entonces, la verdad, yo tendría mucho cuidado con respecto a esta técnica de salir. Tal vez la entrada les va a funcionar sin ningún problema, pero cuando estemos viendo la salida, en lo personal consideraría que hay que tener un poco más de cuidado en este punto. ¿Listo? Entonces, esa es la manera que nosotros vamos a utilizar los cruces, que si funciona con respecto a otros instrumentos, si funciona con respecto a otros instrumentos, es decir, aquí lo que ya vimos en Forex, vamos a verlo con respecto a, digamos que aquí lo vamos a ver con respecto al metal precioso, que es lo que nosotros vamos a observar, que cuando se presenta el cruce, a pesar de que sean pequeños cruces, lo importante es que nosotros veamos que la línea cruza de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo. Esta confirmación de cruce lo que nos está diciendo es un momento donde tenemos que tomar una posición de venta, es decir, en este caso, que incluso aquí las velas, aquí lo que estaríamos viendo en la formación de velas japonesas es la formación de un hombre colgado, porque lo que podemos ver es que efectivamente tenemos una tendencia alcista, luego tenemos una vela donde el cuerpo cierra en el máximo de la anterior vela y adicionalmente tenemos una sombra superior larga que va a funcionar como resistencia. Entonces, claro, aquí tenemos la formación del hombre colgado y adicionalmente tenemos el cruce por parte del RSI. Esperamos la siguiente vela para confirmar el movimiento, lo confirmamos, tomamos posición en venta y claro, aquí la posición en venta en teoría iría hasta esta vela de incertidumbre porque claro, nos hace dudar en el movimiento, pero si nosotros esperamos el cruce, como podemos ver, puede llegar a ser efectivo. Entonces, ¿qué es lo que les quiero dejar aquí? Digamos que al final, sea que nosotros lo utilicemos de una manera u otra, lo importante es que nosotros a través del análisis, de la revisión, vamos a determinar si funciona este tipo de estrategia o no. Pero como pueden ver, la estrategia de los cruces funciona sin ningún inconveniente. Ahora, el segundo punto de cómo se utiliza el indicador, que es una de las maneras que más se utiliza cuando encontremos estado de sobrecompra o estado de sobreventa. Es decir, que estos niveles nos van a poder determinar un posible cambio en de tendencia. Cuando esté por encima del nivel de 70, ya sabemos que estamos hablando de sobrecompra. Es decir, que el activo está sobrevalorado. Y cuando lo encontremos por debajo del nivel de 30, lo que nos está diciendo es que se está presentando sobreventa, es decir, que está infravalorado, es decir, que ya se está vendiendo demasiado el instrumento y ahí lo que nosotros vamos a hacer es tomar posición contraria. Pero normalmente para tomar estas posiciones de compra o de venta, lo que nosotros utilizamos siempre es una combinación de instrumentos. ¿Y por qué ocurre eso? Ya les voy a mostrar. Entonces aquí lo que vamos a utilizar, bueno, nuevamente indicadores, osciladores, Relative Strength Index, 14 periodos, dejamos los niveles, no hay ningún problema y listo, colocamos este punto. Si nosotros no utilizamos otro indicador para poder, digamos, complementar ese análisis, lo que vamos a esperar es efectivamente esos momentos donde la línea del RSI sobrepase. ¿Por qué? Porque cuando sobrepasa, ya nos está diciendo que el activo está sobrevalorado. Entonces, muy posiblemente se va a presentar un cambio de tendencia. En este caso, nos va a funcionar bastante el análisis de las japonesas, porque ¿qué es lo que podemos ver? Esto es un mercado bullish, es un mercado de compra con tendencia, pero luego vamos a encontrar que se presentan no una, sino otras dos velas de incertidumbre, donde la segunda podemos ver que es como una pequeña libélula, pero muy seguramente ya la segunda de tendencia bajista tenemos la formación de la libélula. Entonces, claro, este indicador de incertidumbre con respecto a la tendencia alcista y que nos está ubicando en un nivel de sobrecompra,
nos está diciendo efectivamente ya esto es un momento en el cual nosotros debemos tomar una posición vendedora, es decir, entramos en venta y aguantamos el movimiento nuevamente hasta que la línea del RSI vuelva a tener una pendiente positiva, eso es una manera de aguantar el movimiento, o que nuevamente en vez de cruzar el nivel de 50, vuelva a entrar entre el nivel de 50 y 70, alejándose más del nivel de 30. Eso es como otra manera que nosotros vamos a poder utilizar el instrumento. Entonces vamos a mirarlo con respecto a otro activo. Vamos a mirarlo con respecto al petróleo con referencia WTI. ¿Qué es lo que nosotros vamos a poder observar? Que efectivamente se presenta ese momento de sobrecompra. Nuevamente aquí tenemos ese escenario de sobrecompra. Y en ese punto lo que nosotros vamos a decir es que tomamos posición de venta, es decir, la podemos tomar ya sea al inicio que se está presentando la señal o al momento en que nosotros veamos que se presenta el cruce de arriba hacia abajo del nivel de 70, es decir, que sale de la zona de sobrecompra y entra nuevamente a la zona vendedora, pero con una pendiente bajista. Nosotros observemos esto, ya tenemos la confirmación de que es un movimiento a la baja por parte de los precios, tomamos la posición en venta y aguantamos el movimiento hasta que nuevamente la línea del RSI vuelva a establecer una pendiente positiva, porque claro, cuando tenemos una pendiente positiva, lo que nos está diciendo es que los compradores están nuevamente empezando a dominar el activo, en este caso, en este tipo de movimiento. Ya en el caso contrario, que nosotros encontremos un nivel de sobreventa, como lo podemos observar, la línea cruza por debajo del nivel de 30, podemos ver que se presenta el fuerte movimiento, pero igualmente la línea no nos está mostrando una pendiente positiva. Cuando se presenta una pendiente positiva, ya nosotros podemos decir es una señal de un momento comprador en el mercado y tomamos la posición ya sea al momento en que tengamos la confirmación de que nuevamente entra a la zona de 30 y 50 por parte o con pendiente positiva, es decir, dominio comprador, o incluso al momento cuando se presenta la sobreventa, es decir, en este nivel de precio, nosotros ya podemos decir que estas velas de incertidumbre me están dando la entrada para tomar la posición en largo en ese momento y aguantaríamos la posición hasta que se presente una pendiente negativa o en el caso contrario, que es lo que algunos esperan, que nuevamente llegue al nivel de sobreventa, porque claro, de sobreventa, qué pena, pasa sobre compra, de sobrecompra pasa sobre venta y normalmente es el comportamiento que siempre mantienen los instrumentos. Entonces, bueno, hasta este punto me gustaría saber si todo está claro, digamos que si la explicación del RSI, digamos, con respecto ya sea al método del cruce o al nivel de sobrecompra o de sobreventa, está, digamos que completamente entendido porque son como las dos maneras que los traders utilizamos más este tipo de instrumento. Entonces, si me pueden dejar el comentario, les estaré completamente agradecido mientras me voy aquí hidratando un poco, pero más que todo para poder avanzar cuando queremos utilizar el RSI es con respecto a otros indicadores, que es como también lo más relevante. ¿Y esto por qué ocurre? Porque normalmente cuando nosotros utilizamos el RSI, siempre lo queremos complementar o es un complemento de un indicador de tendencia, pero sobre todo para hablar de bandas de Bollinger. O sea, Bollinger se lleva muy bien con el RSI porque primero es la estrategia de trading más tradicional que nosotros vamos a poder encontrar en los mercados y que sin duda alguna nos va a brindar mucho más información. ¿Y esto por qué se debe? Porque cuando nosotros encontramos niveles de sobrecompra o sobreventa en el RSI y vemos rompimiento en las bandas de Bollinger, es como una doble señal que nos está diciendo que se puede llegar a presentar un cambio de tendencia. ¿Y esto por qué ocurre? Para las personas que estuvieron en nuestro webinar de las bandas de Bollinger, sabemos que Bollinger lo que nos está diciendo es que cuando se presenta momento o cuando se presenta un rompimiento de la banda superior o de la banda inferior, ok, que pegan con ustedes, de la banda superior o de la banda inferior, vamos a ver es que los precios van a tender siempre a la media. Es decir, se presenta el rompimiento de la banda superior de Bollinger, los precios luego tienden a la media. Se presenta el rompimiento de la banda inferior, los precios vuelven a la media. Entonces, claro, ese comportamiento ya es tradicional por parte de las bandas de Bollinger. Pero si a eso nosotros le complementamos los niveles de sobrecompra o de sobreventa del RSI, va a ser una segunda señal para que nosotros tomemos posición en los mercados. Entonces, claro, ¿a qué me refiero a esto? Miremoslo con un ejemplo que me parece un poco más sencillo de ver de esta manera. Cuando nosotros encontramos que las bandas de Bollinger o los precios con respecto a las bandas presentan un rompimiento,
nosotros decimos, bueno, o puede llegar a ser una continuación de la tendencia o puede llegar a presentarse un cambio de tendencia. Entonces, claro, nosotros vemos que se presenta en este caso el primer rompimiento, luego se presenta una tendencia alcista, pero luego vemos que el segundo rompimiento se da con una confirmación de un nivel de sobrecompra. Entonces, esto ya es una señal o una doble señal que nos está diciendo es que se va a presentar un retroceso en los precios, es decir, se va a presentar una contracción en los movimientos y aquí nosotros vamos a tomar una posición en venta. ¿Cuándo nosotros la tomaríamos? Cuando Bollinger nos dé el espacio, es decir, que los precios se dirijan a la media, o cuando nosotros veamos que el RSI entra nuevamente al rango del 70 al 50 con pendiente negativa. Es decir, en este punto ya nosotros diríamos que tenemos la confirmación del nivel de sobrecompra, es decir, de sobrecompra, tomamos posición vendedora y aguantamos el movimiento. En este caso, nosotros ya sabemos, cuando se presenta una pendiente positiva por parte del RSI, pero como esto puede llegar a ser una señal falsa, lo vamos a hacer con respecto a Bollinger. Si nosotros vemos que los precios sobrepasan la media, con fuerza, significa que vamos a tener continuación de movimiento bajista. Pero cuando los precios rebotan con respecto a la banda inferior de Bollinger, ya nosotros decimos, hasta ahí llegó la fuerza del movimiento, es decir, que al momento de que se termine de formar esta vela alcista, cerramos nuestra posición y lo curioso es que esta vela, qué pena, se forma cuando tenemos la primera pendiente positiva de este movimiento bajista. Entonces ahí es donde nosotros vamos a decir, es la manera en que nosotros vamos a poder identificar los niveles de sobrecompra o niveles de sobreventa. Digamos, miremoslo con respecto ya a un movimiento digamos, comprador. Vemos en esta parte del gráfico que se presenta una gran vela bajista, es una gran vela de cuerpo, la verdad, bastante fuerte, con una sombra inferior bastante larga. Entonces aquí lo que tenemos, lo que nos está diciendo es que tenemos dominio meramente vendedor en los mercados. Pero claro, vemos que el RSI nos indica la señal de venta, es decir, de sobreventa. Entonces, claro, aquí nosotros debemos estar pendientes. Luego vemos que se presenta el rompimiento de la banda superior de Bollinger, entonces aquí nosotros decimos o es continuación de la tendencia o es un cambio de tendencia, pero ¿qué es lo que podemos ver? Que la formación de la siguiente vela, primero el cuerpo está dentro de la gran vela, es decir, que aquí ya lo que se está diciendo es que se puede llegar a presentar una corrección de la tendencia y que adicionalmente las bandas de Bollinger se están abriendo. Entonces, claro, esto es una señal de que hay volatilidad y que adicionalmente esa volatilidad está a favor de la compra. Entonces aquí nosotros decimos tomamos posición de compra al momento en que entra la zona, muy posiblemente esta pequeña corrección nos puede haber generado duda, pero en sí tomamos posición de compra cuando la línea del RSI entra al rango, entonces nosotros tomamos nuestra posición en largo y aguantamos el movimiento hasta que nosotros veamos que se presente el rebote. Pero claro, el rebote nosotros lo vamos a encontrar mucho más adelante, incluso cuando se presenta esta pendiente negativa. Igualmente los precios nos están sugiriendo, sí, se está presentando una lateralidad, pero no hay incentivo que los precios vuelvan a la banda media. De hecho, más adelante tenemos la confirmación de una banda superior, es decir, que buscan la banda superior, se presenta nuevamente el rompimiento, eso puede ser un pequeño rompimiento que nos hace dudar, pero aquí es donde nosotros utilizamos el RSI. El RSI nos está diciendo no, o sea, se presentó el rompimiento, pero no tenemos niveles de sobrecompra, entonces continúe con su posición y la continuamos hasta que nuevamente presentamos ya sea un nivel de sobrecompra o hasta que ya Bollinger, como podemos ver, las bandas se están cerrando, entonces nos está diciendo que ya esta fuerza alcista, este movimiento al alza no presenta los mismos niveles de volatilidad, entonces es el mejor momento de salir en el mercado. Salimos de nuestra posición y como pueden ver nos podemos llevar un gran movimiento. Entonces esta también es una manera muy chévere que sin duda alguna es el complemento de las bandas de Bollinger con respecto al RSI. Ahora, otra manera que nosotros vamos a utilizar el RSI es para identificar la fuerza en los mercados. ¿Y esto por qué se debe? Porque normalmente el RSI, como tiene la medición de las unidades individuales entre compradores y vendedores, es como si nosotros comparáramos estos dos puntos del mercado. Entonces, claro, si nosotros lo comparamos, vamos a poder ver quién está ganando su dominio. Es decir, si los compradores le están ganando a los vendedores, significa que hay fuerza. Y nosotros a través del RSI vamos a poderla identificar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Si la línea del RSI está entre 50 y 70, existe fuerza alcista. Si está entre 50 y 30, existe fuerza bajista. Pero ¿cómo nosotros vamos a interpretar nuevamente la fuerza? Y va a ser a través del análisis del indicador. ¿Por qué se debe esto? Vamos a colocar, vámonos con un índice. Vámonos con el Hang Seng 50. Bueno, actualicémoslo más. Listo, perfecto.
¿Y esto porque se debe? Vamos a quitar todos los de dibujo y vamos a quitar Bollinger para no confundirnos con el tema de volatilidad. Cuando nosotros estamos hablando de que existe fuerza compradora y fuerza vendedora, lo vamos a hacer con respecto al comportamiento de la línea. Si nosotros vemos que la línea está entre 50 y 30, ya sabemos que es fuerza vendedora, pero ¿cómo tenemos la confirmación de la fuerza? A través de la pendiente de la línea. Si nosotros vemos que tiene una pendiente negativa, es cada vez más baja, es decir, que busca el nivel de 30, significa que en estos momentos el mercado presenta fuerza. ¿Y qué es lo que podemos ver reflejado? Que además de esta pequeña vela de incertidumbre, las demás velas son velas de fuerza en la tendencia. Entonces, claro, cuando nosotros veamos este comportamiento, es fuerza vendedora. En el caso contrario, que nosotros vamos a observar la fuerza compradora, ¿cómo va a ser? Que la línea del RSI tenga pendiente positiva y que adicionalmente esté ubicado entre el rango de 50 y 70. Cuando nosotros vemos que la línea está creciente, 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 nosotros decimos que efectivamente vamos a encontrar tendencia al alza o tendencia alcista. Bueno, fuerza alcista o fuerza bajista. Súper interesante utilizar el RSI de esta manera y pues que adicionalmente es una manera, la verdad, bastante sencilla de hacerlo. Y finalmente vamos a tener en cuenta es el tercer uso y es para la identificación de divergencias. Divergencia en sí es una discordancia, o bueno, es como una contracción, es como discordancia que verán con ustedes entre el RSI y el precio de los activos. Normalmente el RSI no solamente nos va a presentar los momentos de divergencia en los activos, normalmente todos los instrumentos osciladores, los indicadores osciladores, funcionan como efectivamente herramientas para poder encontrar divergencias, pero claro, normalmente el RSI, MACD, en sí, todos los de momentum funcionan mejor para poder encontrar divergencias en los activos. Ok, Jesús, tienes una pregunta, cuéntame. Hola, ¿se puede usar la técnica del RSI más las bandas en el oro y la plata? Claro, se puede utilizar. ¿Y eso por qué se debe, Jesús? Porque normalmente Bollinger, tú tienes que recordar que Bollinger es una media móvil. O sea, en sí las líneas de las bandas de Bollinger son medias móviles simples, las cuales tienen dos desviaciones estándar. Tiene dos desviaciones positivas y dos desviaciones negativas en 20 periodos hacia atrás. Entonces, claro, esto que indico, o sea, sí que quiero decir al final, que es un promedio matemático. Entonces, claro, significa que el indicador no fue construido bajo un activo en específico, Bollinger, sino que fue construido bajo condiciones del mercado, es decir, de los precios de los activos. Y lo mismo ocurre con el RSI, que claro, fueron creados justo los dos instrumentos en los años 80 por el tema del boom de los commodities, pero como sus fórmulas matemáticas tienen una gran convergencia con respecto a los precios de los activos, funcionan en muchos instrumentos. En el caso del oro y la plata funcionan sin ningún problema, pero tienes que tener en cuenta lo siguiente, Jesús, y para todos ustedes, el oro es un activo volátil. Entonces, claro, ¿qué significa eso? Que las bandas van a ser más agresivas en el oro que en otros instrumentos. ¿Por qué? Porque como el oro es un activo volátil, es un activo refugio, normalmente cuando hay adversión al riesgo, sube fuertemente, cuando hay apetito al riesgo, baja fuertemente. Entonces, claro, esas bandas van a reaccionar muy fuertes. Entonces, tienes que tener cuidado con ello, pero si tú lo combinas con RSI, no va a presentarse ningún problema. ¿Listo, Jesús? Espero haber respondido a tu pregunta y adicionalmente, si alguien más tiene alguna pregunta, por favor, déjenme su comentario que ahí les voy respondiendo. Entonces, listo. Volvemos al tema de las divergencias. Divergencia es una discordia, bueno, discordancia entre el RSI y, bueno, entre el RSI y los precios, les estaba mencionando, pero en sí, una divergencia, en pocas palabras, es que me gusta hacerlo como más práctico. Es cuando nosotros vemos que la dirección de los precios es diferente a la dirección del indicador. Es decir, que nosotros vamos a observar que la línea del RSI presenta un movimiento con pendiente bajista, mientras que los precios de los activos están cada vez más a la alza. Entonces, ahí cuando ocurre eso, nosotros vamos a decir, es una divergencia. Ok, Alejandra, cuéntame. Tuve un poco de dificultad para entrar. ¿Me podrías compartir esta grabación, por favor? Claro, Alejandra, no te preocupes. De hecho, muchas gracias por mencionarnos que tuviste un problema para que el equipo de Equity, pues, digamos que te brinde una solución para los próximos webinars. Igualmente, para todos ustedes, digamos que es como una recomendación que quiero que tengan en cuenta. El broker tiene una cuenta, o bueno, tiene su cuenta en YouTube. Entonces, ¿por qué les recomiendo esto? Porque esa cuenta tiene todos los webinars. Entonces, claro, ustedes a través de esta cuenta van a poder ver todo el contenido que les brinda el broker Equity. Entonces, vamos a hacer aquí, digamos, para mostrarles mucho, porque muchos nos preguntan, pero ¿dónde nosotros vamos a poder ver las grabaciones? ¿Dónde nosotros vamos a poder ver, digamos, que todo esto?
y va a ser aquí en esta parte de la biblioteca de Equity. Entonces, claro, como ustedes pueden ver, van a encontrar muchos webinars de muchísimos IBs o, bueno, participantes que contribuimos con los webinars para este broker, y ahí van a poder encontrar de todo es absolutamente de todo que les va a funcionar, Alejandra. ¿Listo? Igualmente lo que voy a hacer es que les voy a compartir en esos momentos pues el canal de YouTube para que lo vean después de este webinar. Digamos que este webinar alrededor de unas 24 horas que se demora el sistema en subir el video en alta calidad, digamos que lo van a tener disponible todos ustedes. ¿Listo? Entonces, bueno, volviendo al tema de las divergencias, ya sabemos, es una dirección contraria que toma el indicador con respecto al precio. Pero claro, ¿qué significan las divergencias o cómo nosotros podemos sacar los beneficios de la divergencia? Dependiendo del tipo de divergencia, nosotros vamos a poder tomar una posición. ¿Por qué? Porque normalmente las divergencias es cuando los precios toman una dirección contra o están reflejando una dirección que el sentimiento del mercado, el sentimiento o la dirección de los participantes está determinando. Entonces, cuando nosotros decimos que hay una divergencia, lo que ocurre es que los precios, más no el indicador, sino los precios, van a tomar la dirección del instrumento, es decir, del indicador. Entonces, en el caso del RSI, vamos a encontrar dos divergencias. Bueno, en general, vamos a encontrar dos divergencias. La primera, la divergencia negativa, que esta ocurre cuando el precio alcanza un nivel cada vez más alto, es decir, en el escenario que les acabo de dibujar, esto es una divergencia negativa, y el indicador encuentra, en este caso el RSI, va a encontrar un máximo cada vez más bajo, es decir, van a haber valles más marcados por el RSI y picos más altos por parte de los precios. Cuando ocurre esto, lo que nos está diciendo el RSI tiene que tomar posición en venta. ¿Por qué? Porque los precios van a moverse más adelante con respecto a un movimiento bajista, porque tienen que nuevamente encontrar ese movimiento armónico con el indicador. Digamos, en este caso el RSI les está diciendo eso. Por parte de una divergencia positiva, lo que ocurre es el caso contrario, que los precios me están indicando mínimos cada vez más marcados, es decir, valles más bajos, pero el RSI nos está indicando niveles más altos, es decir, picos más altos. Entonces, cuando nosotros encontremos esos dos puntos, nosotros ya vamos a decir, wow, nosotros ya vamos a decir que efectivamente tenemos una señal de compra porque se está presentando esa divergencia positiva. Claro, en sí el negativo o el positivo va más por parte del instrumento, del indicador, que por parte de, bueno, que por parte de los precios del activo. Entonces, para encontrar una divergencia, digamos que nosotros lo que vamos a tener en cuenta son las formaciones del RSI. No es tanto mirar el punto en el exacto momento donde esté el RSI, porque lo que nos interesa es ver el comportamiento del RSI con respecto a los precios. Entonces, Relative Strength Index. Y aquí, digamos que para encontrar una divergencia, ustedes tienen que estar bastante pendientes del activo, porque no les voy a mentir, no es tan fácil de hallar, porque pues normalmente las divergencias no nos las van a indicar indirectamente a los activos, pero cuando nosotros las encontremos, créanme que vamos a poder encontrar buenos beneficios. Entonces, en este caso, aquí con respecto al dólar del yen japonés, que aquí hace tiempo había encontrado una divergencia. ¿Cuál es la divergencia? Nosotros vamos a observar que el RSI más adelante nos va a indicar que se están presentando máximos cada vez más altos, sobre todo en este tramo del yen japonés, que luego fue cuando se presentó la corrección de la divergencia. Es decir, vamos a suponer que los precios del mercado están hasta este punto. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que vemos? Que efectivamente el RSI nos está indicando que se están presentando picos más altos y los precios nos están indicando niveles más bajos. Entonces, claro, ¿qué significa esto? Que es es una divergencia negativa. Entonces, no, es una divergencia positiva. Entonces, aquí lo que nosotros vamos a decir es que al momento en que se presente este o este cumplimiento de esta divergencia, los precios van a tener que tomar la dirección de las cotizaciones. Entonces, claro, aquí como podemos ver, sobre todo en esta primera parte, que es un tramo muy pequeño, pero que se puede observar, es que efectivamente los precios son cada vez más bajos, pero los niveles del RSI son cada vez más altos. Cuando nosotros vemos este comportamiento, nosotros decimos, se va a presentar una divergencia. Entonces, los precios van a tener que tomar el comportamiento de los activos, es decir, hasta este punto ya los precios reaccionan y empiezan a moverse bajo la misma dirección de las cotizaciones. Esa es la manera como nosotros vamos a poder encontrar las divergencias. Entonces, en el caso del eurodólar, en el eurodólar hace muy poco se presentó pues efectivamente este movimiento de divergencia, pero que la verdad fue bastante corto, pero incluso puede llegar a ser bastante interesante.
durante el tramo del mes de agosto al mes de septiembre, lo que podíamos ver era que se presentaba un euro dólar cada vez más positivo, es decir, encontrábamos picos cada vez más altos, pero el RSI nos está indicando no, eso es un movimiento contrario porque de hecho tenemos un valles cada vez más marcados. Entonces, claro, ¿qué fue lo que ocurrió? Que los precios empezaron a tomar el mismo movimiento, como podemos ver, por parte de las cotizaciones, sobre todo cuando ya vemos que sale este máximo, que vemos que la divergencia es cada vez, que incluso ya vamos a encontrar casi cuatro techos, ahí ya nosotros vamos a decir, efectivamente, se cumple la divergencia, los precios empiezan a reaccionar a la dirección bajista, pequeña corrección, pero igualmente los precios empiezan a reaccionar de la misma manera por parte del RSI. Entonces, súper atentos de esta manera como nosotros, como ustedes van a poder sacarle provecho a todo este tema de las divergencias, tanto una divergencia como positiva como una negativa, que fue lo que vimos el día de hoy. Entonces, para finalizar, ¿cuáles son los puntos que nosotros vamos a tener en cuenta con estos webinars de aquí, bueno, con el RSI de aquí en adelante? Primero que todo, y es la recomendación más importante, normalmente el RSI funciona más en un mercado lateral que en un mercado tendencial. No significa que sea una regla al 100%. Pueden haber momentos, como lo vimos anteriormente, en momentos que existe tendencia que el RSI nos va a brindar bastante información. Pero cuando nosotros veamos lateralidades o sobre todo esas lateralidades en las últimas cotizaciones, nosotros vamos a decir que funciona más el RSI que otros indicadores. Cuando nosotros veamos que hay tendencia en los instrumentos, ahí nosotros decimos que el RSI no nos va a funcionar mucho, sino que nos va a funcionar más otros osciladores o otros indicadores de momentum como el MACD y el porcentaje R de Williams. ¿Es válido trazar una línea de tendencia en el RSI? Sí, claro, normalmente, o sea, es válido, digamos, normalmente, porque normalmente hay veces es bueno trazar las líneas de tendencia en el RSI? Porque puedes encontrar de una mejor manera las divergencias, Rodrigo. Porque claro, como les mostré anteriormente, las divergencias no es como mirarlo directamente con el punto del indicador con respecto a los precios, sino es la formación que está dejando el RSI de ahí para atrás. Porque esas formaciones lo que nos van a decir como, aquí lo que estoy viendo es que el RSI es cada vez más bajo, pero los precios son cada vez más altos. Eso es una divergencia. Y sin duda alguna, como lo estás diciendo tú, Rodrigo, digamos de mantener una vigilancia con una línea de tendencia al RSI, te va a funcionar de una mejor manera para poder hallar divergencias. ¿Listo? Digamos que es digamos que es una buena pregunta, Rodrigo. Te agradezco por la pregunta. Entonces, listo, ya sabemos. El RSI funciona más en mercados tendenciales que en mercados laterales que en mercados tendenciales. Eso es, digamos que lo más, digamos, se basa más en la teoría, porque pues en la realidad, como podemos ver, el RSI también nos puede llegar a funcionar en mercados tendenciales, pero cuando encontremos un mercado con mucha tendencia, no utilicemos el RSI, utilicemos MACD o porcentaje R de Williams. ¿Listo? En sí, depende de factores como la volatilidad para que efectivamente el RSI nos presente mayores niveles de señales, porque claro, como el RSI tiene las mediciones de las unidades individuales entre compradores y vendedores, si se presenta una mayor participación, esas medidas van a ser más fuertes y se van a ver mejor reflejadas por parte del instrumento. La línea de 50 nos está indicando el equilibrio en el mercado, es decir, incertidumbre. ¿Por qué? Porque cuando la línea está en el nivel 50, lo que nosotros vamos a ver es que se van a marcar más lateralidades porque son momentos de acumulación y distribución, porque no es en tanto que los mercados no quieran participar, sino que los operadores del mercado se están enfrentando más entre ellos para poder definir la tendencia. Súper importante, el RSI, como todo indicador, hay que combinarlos con otros factores como efectivamente niveles de como soporte, resistencias, ya vimos bandas de Bollinger, funciona también bastante bien con el indicador Ichimoku, mejor dicho, es que ustedes vayan practicando con qué instrumentos lo desean utilizar. Que el indicador del RSI esté en sobrecompra, sobreventa, no significa que nosotros vayamos a entrar a comprar o vayamos a entrar a vender. No, significa que nosotros podemos encontrar momentos de sobrecompra o sobreventa, es decir, que se presente un cambio de tendencia, pero eso no significa que vaya a ser así. ¿Por qué? Porque se puede presentar una continuación. Entonces vean que el RSI se mantiene mucho lateral, no significa que vaya a presentarse un rebote más fuerte, sino que efectivamente los compradores o los vendedores siguen presentando el dominio sobre el activo y adicionalmente, las líneas de 80 y 20 van a ser mucho más relevantes o mucho más fuertes para nuestro análisis. Y esto porque se debe que ya con eso es lo que quería cerrar con este webinar.
Y es que cuando nosotros vemos que los niveles de 70 y 30, claro, nos están diciendo, sobrepasa el nivel de 70, sobrecompra, sobrepasa el nivel de 30, sobreventa. Pero hay veces esos niveles de sobrecompra, sobreventa son muy suaves y nosotros necesitamos tener la confirmación. Entonces, para ello, vamos a agregar los niveles de 80 y los niveles de 20. ¿Por qué? Porque estos niveles van a ser mucho más ácidos, es decir, nos van a dar mucha mayor información. Dado que en algunos casos, cuando nosotros veamos que la línea del RSI esté entre el del 70 y el 80, nos está diciendo es que se están presentando inicios de niveles de sobrecompra, de sobreventa, es otro tipo de análisis, y ya cuando se presentan los rompimientos del nivel de 80 o del nivel de 20, es cuando nosotros vamos a tener una confirmación de la sobrecompra o de la sobreventa. Entonces vamos a mirar aquí rápidamente si podemos encontrar uno. Bueno, la verdad es que por parte del eurodólar respeta bastante el RSI. Vamos a mirarlo con respecto al euro con respecto al australiano. Bueno, sí, aquí encontramos un pequeño momento en el cual, como podemos ver, sobrepasa el nivel de 20. Cuando lo sobrepasa, ya es una confirmación de que tenemos un exceso de niveles de sobreventa. Y ahí, como podemos ver, es cuando ya tenemos una mayor confirmación de una señal de salida en el mercado. ¿Por qué? Porque anteriormente, si nosotros decimos ya estamos en niveles de sobrecompra, sobreventa, tomamos una posición compradora, como podemos ver, los precios siguen a la baja. Entonces, mucho cuidado con esto. Es de realizar bastante backtesting y estar analizando esta manera de utilizar el instrumento. Entonces, no siendo más, pues antes de finalizar, los invito a todos ustedes a que, ya sea que se comuniquen con Julián, que estoy seguro que les dejó pues toda la información por su parte, por favor comuniquen, sigan a las redes sociales del broker, que los van a poder encontrar en Instagram, en Facebook y en Twitter como Equity Latam, y también les dejo la información de la Senior Account Manager del Broker Equity, que es Tania León, por si ustedes ya se quieren comunicar con ella, también pues van a poder, ahí están toda la información de contacto, sobre todo para las personas que estén viendo este webinar, pueden pausar y comunicarse con ella sin ningún inconveniente. Y también les dejo nuestras redes sociales del Distrito Financiero, si ustedes quieren saber más de nosotros del DFX, por favor visítenos en Instagram, Facebook, Twitter o WhatsApp, y también pues también los invito a que nos sigan a nuestra página web www.eldfx.com. Ok, Rodrigo, si veo un doble suelo o un doble techo, podría llegar a ser, pero no lo miraría más, digamos que en el hecho de un cambio de tendencia, sino que podría llegar a ser una información de más que todo de divergencia. ¿Listo? Para que tengas en cuenta, Rodrigo, que pena contigo. ¿Por qué? Porque cuando tú le mantienes la línea de seguimiento es para más que todo ver la dirección que está presentando el RSI con respecto a los precios, pero ya cuando estamos hablando de doble suelo o doble techo, que me gustaría más que confirmaras esos movimientos con los precios, ¿listo? Te pueden llegar a ser una guía por parte del RSI para que mires a los precios, ¿listo, Rodrigo? Digamos que es listo, dale, perfecto. Entonces, no siendo más, me despido de todos ustedes agradeciéndoles sin duda alguna su participación en este webinar. Espero que les haya gustado bastante este tema. Igualmente, si les gustó, por favor, déjenme su comentario. Si no les gustó, también déjenme su comentario, que esta retroalimentación me funciona para seguir mejorando en todos estos webinars, en todos estos contenidos que sin duda alguna por parte de Equity como el Distrito Financiero les queremos brindar de una mejor calidad y pues sin duda alguna estar creciendo para todos ustedes. Entonces, pues no siendo más, me despido de todos ustedes agradeciéndoles nuevamente su participación. Nos veremos en un próximo webinar, recordándoles que mi nombre es Raúl Ramírez, actualmente soy analista senior del Distrito Financiero y no siendo más, les deseo a ustedes una feliz noche, despidiéndome por parte de Rodrigo, de Cristian, de Alejandra, que pues entraste un poco tarde con lo que me comentabas, pero nada, espero que, sé que la grabación va a estar súper disponible para ti, por parte de Jesús, de Lenin, de Carlos, de nuevamente Rodrigo, de Germán, de Eduardo, de Julián, de David, de Constanza, de Alonso, de, mejor dicho, diferentes personas que ya se están despidiendo. Feliz noche para todos ustedes y nos veremos en un próximo webinar. Hasta luego y felices trades para todos.